Hola, bienvenido a un nuevo video. Muchísimas gracias por visitar mi canal. Te invito a que me acompañes a desarrollar un nuevo contenido. En esta oportunidad vamos a trabajar con lo relativo a los vectores. De manera particular vamos a trabajar la relación entre la dirección y las componentes de un vector. Al respecto vamos a realizar tres ejercicios. En los dos primeros, a partir de las componentes rectangulares, vamos a determinar la dirección del vector. En el tercer ejercicio, a partir de las coordenadas polares del vector, vamos a determinar las componentes rectangulares del mismo. Esta ilustración que ves acá y esta ecuación que ves acá están implícitamente relacionadas con lo que vamos a desarrollar en este video. Este es el sexto video relativo a los vectores que hemos desarrollado. Los otros 5 te los voy a dejar abajo en la descripción en una lista de reproducción. Te recomiendo que los explores porque sería muy provechoso para tus fundamentos sobre los vectores que te revises detenidamente esa lista. Bueno amigos, hecha esta pequeña introducción, pasemos a una nueva pizarra para plantearte y resolver el primero de los ejercicios que te tengo preparado en este video. Ok, aquí tenemos el primer ejercicio y se nos pide, ¿verdad? Dado el vector R de coordenadas rectangulares 4, 3, determinar la dirección de R, así como su magnitud. Vamos a ponerle acá una flechita acá al vector R. Se nos pide entonces determinar la dirección de este vector y su magnitud, ¿ok? Para ello vamos inicialmente a hacer una gráfica en el plano cartesiano, ¿verdad? Donde quede reflejado lo que es este vector y poder ver de manera explícita lo que se nos está solicitando acá. Vamos entonces a pasar la gráfica. Acá pueden ver el vector R, ¿verdad? De componentes rectangulares 4 en el eje X, entonces esa componente la denotamos R de X, y la componente en Y, nos vamos desde acá hasta acá, sería esta longitud que vemos acá y eso se llama R de Y, o lo que es lo mismo, la componente rectangular del vector R en el eje Y. ¿Qué me están pidiendo? La dirección del vector, es decir, el ángulo que se forma entre esta parte del eje X, la parte positiva del eje X, y el vector. Ese ángulo en este caso lo estamos llamando θ. Me están preguntando entonces por lo que vale este ángulo, ¿verdad? Vean que con el vector y el eje X y esta longitud que tenemos acá, que no es más que el módulo de la componente en Y, se me forma entonces un triángulo rectángulo. Y de ese triángulo rectángulo yo conozco acá lo que sería el cateto adyacente al ángulo θ y el cateto opuesto al ángulo θ. Y hay una razón trigonométrica que es la tangente que me relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y es precisamente esa razón trigonométrica la que vamos a utilizar acá. Entonces yo pudiera escribir tangente del ángulo que me interesa, que en este caso es θ, es igual a R de Y, es decir, a la componente en Y sobre R de X, la componente en X del vector R, ¿verdad? Pero vamos a colocar acá sus módulos. ¿Por qué? Porque como se tratan de lados de un triángulo, entonces esos lados son siempre positivos. Se trata de una distancia. Entonces R de Y, es decir, la componente en el eje Y sería 3 sobre la componente en X, que vale tanto como 4. Entonces simplemente resolvemos este cociente y 3 entre 4 es 0,75. Lo colocamos acá 0,75, pero el valor de θ vale tanto como la tangente a la menos 1, o lo que es lo mismo, el arco tangente de este valor. Entonces vamos a calcular el arco tangente de 0,75. Y obtenemos entonces un ángulo de 36,8 grados. 36,8 grados. Para efectos pedagógicos vamos a colocar acá 37 grados. Entonces ya yo sé que este ángulo que tenemos acá mide exactamente o aproximadamente 37 grados. ¿Ok? Entonces ya sabemos que cuando vayamos a calcular la dirección de un vector dadas sus componentes rectangulares y ese vector está ubicado en el plano, ¿verdad? Es decir, en dos dimensiones, la relación que vamos a utilizar es esta que ven acá. La componente en Y, el módulo de la componente en Y sobre el módulo de la componente en X. Ojo, siempre tenemos que estar pendientes cuando apliquemos esta relación de en qué cuadrante se ubica el vector.
porque recuerden que la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Pero eso lo vamos a analizar más detenidamente cuando hagamos el segundo ejercicio, que el vector se va a ubicar en el segundo cuadrante y tenemos entonces que hacer un análisis adicional. Pero en líneas generales, esta es la relación que vamos a utilizar cuando vamos a determinar la dirección de un vector ubicado en el plano, es decir, en dos dimensiones. Como segundo aspecto de este ejercicio, ¿verdad?, se nos pide determinar lo que es la magnitud del vector. Y ya ustedes saben por videos anteriores que hemos hecho cómo determinar la magnitud de un vector. En este caso, la magnitud del vector R, es decir, su módulo, viene dada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, es decir, R de X al cuadrado más R de Y al cuadrado. Esta es la relación que utilizamos para determinar la magnitud de este vector. Vean que se forma acá un triángulo rectángulo. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras para determinar este segmento, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras, donde este vector que representa la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Y quiénes son los catetos? En este caso, R de X y R de Y. R de Y es esto, que vale exactamente esta misma longitud. Aquí no hay problemas que pongamos lo que valen las componentes. Si fuesen negativas, colocarlas negativas, ¿verdad? Porque como están elevados al cuadrado, van a pasar consecuentemente a ser positivas, ¿verdad? Entonces simplemente sustituimos acá lo que valen las componentes, es decir, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, 25, 16 más 9, 25, por lo que entonces el módulo del vector, es decir, su tamaño, es de 5 unidades. Vean que resulta el lado de mayor longitud de este triángulo rectángulo. Entonces ya hemos resuelto este ejercicio número 1. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 2, no sin antes recalcar esta relación que vemos acá, ¿verdad?, que es la esencia de este tipo de ejercicios, es decir, donde nos dan las componentes rectangulares y nos piden determinar la dirección. Es la función trigonométrica tangente la que nos va a ayudar a resolver este tipo de ejercicios. Siempre se nos va a presentar un triángulo rectángulo, en este caso en el primer cuadrante, en otras ocasiones será en el segundo, tercero o cuarto cuadrante, pero siempre la lógica es la misma. Aplicar la tangente, que viene definida como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ese cateto opuesto siempre va a ser la componente en Y y el cateto adyacente siempre va a ser la componente en X. Determinamos la tangente, luego aplicamos el arco tangente de ese valor que hemos obtenido previamente y vamos a obtener así el valor del ángulo que nos interesa. Bueno, dicho esto, entonces ahora sí vamos a pasar a nuestro segundo ejercicio. Ok, acá tenemos un segundo ejercicio, es bastante similar al primero. Tenemos un vector S, sus componentes rectangulares y se nos pide determinar la dirección de S, así como su magnitud. Y como hicimos en el primer ejercicio, vamos a remitirnos a la parte gráfica para ver mejor el planteamiento de lo que se nos está solicitando y cómo darle respuesta a esta solicitud. Ok, aquí tenemos la gráfica, ¿verdad? Este es el vector S, este vector en amarillo, componente en X, 5 unidades negativas, ¿verdad? Esto que tenemos acá. Componente en Y, SY, 6 unidades. Se nos pide entonces la dirección del vector, es decir, el ángulo que va desde acá, desde la parte positiva del eje X hasta el vector, esto que tenemos acá señalado en rojo. Tenemos que determinar entonces este ángulo que tenemos acá en rojo, que lo vamos a llamar alfa. Sin embargo, ese ángulo se ubica en el segundo cuadrante, ¿verdad? Y en el segundo cuadrante, si tomamos en relación el vector y sus componentes, se nos forma entonces este triángulo rectángulo en este segundo cuadrante. Acá está el ángulo recto. Los catetos de ese triángulo serían SX, ¿verdad?, la componente en X, y esta longitud que no es más que el módulo de la componente en Y, es decir, 6 unidades. Si bien la tangente que se ubica acá, como les decía en el ejercicio 1, la tangente en el segundo cuadrante es negativa, ¿verdad? Nosotros, al utilizar la fórmula de la tangente de este ángulo, ¿verdad?, porque es el ángulo que se me forma en este triángulo rectángulo, ¿verdad? A este ángulo lo vamos a llamar θ. Tangente de θ
será igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y el cateto opuesto es esta longitud, que no es más que el módulo de SY. Y al trabajar con los módulos, tal cual como vamos a hacer con la componente en X, es decir, SX acá, la componente en X, al trabajar con los módulos, nos vamos a olvidar entonces de los signos de las componentes. Es decir, va a ser en este caso 6 sobre 5, como si estuviésemos trabajando siempre en el primer cuadrante, porque los módulos siempre van a ser positivos, ¿verdad? Independientemente que las componentes se ubiquen en un sector negativo del eje, como el caso de la componente en X. Pero al trabajar con los módulos, repito, entonces este 5 pasa a ser positivo. Y es como que si siempre estuviésemos trabajando en el primer cuadrante. Por lo tanto, el resultado de la tangente va a ser positivo. Y 6 sobre 5 es 1,2. Pero vean que estoy trabajando es con el ángulo θ. Y me interesa el ángulo alfa. Pero ¿qué pasa? Si yo conozco el valor de θ, luego yo pudiera sustraerle ese valor de θ a este ángulo completo, que es de 180 grados. Y si a 180 grados le quito θ, me va a quedar el valor de alfa. Entonces, terminemos de conocer el valor de θ. Θ sería el arco tangente de este valor. Vamos a determinarlo entonces. Ok, acá tenemos entonces realizado el cálculo. Θ va a ser igual entonces a la tangente a la menos 1 o arco tangente de 1,2, ¿verdad? Y eso vale tanto como 50 como 19 grados. Para efectos pedagógicos vamos a trabajar con 50 grados, redondeando el valor de este ángulo. Entonces 50 grados, este ángulo θ. ¿Cuánto vale alfa entonces? 180 grados, todo esto que está acá, menos lo que vale θ, es decir, 50 grados. Por lo tanto, alfa vale 130 grados, es decir, este ángulo acá vale 130 grados. Repito, vean que la tangente en el segundo cuadrante es negativa. El valor de esta tangente ha debido ser negativa. Sin embargo, cuando trabajamos con los módulos, remitimos esa tangente al primer cuadrante, porque es como que si las componentes siempre fuesen positivas, como sucede en el primer cuadrante, donde la componente en X y la componente en Y siempre van a resultar positivas para cualquier vector que esté acá en el primer cuadrante. Entonces siempre vamos a solucionar el problema de que la tangente se ubique en el segundo o cuarto cuadrante, que es negativa al valor de la tangente, cuando colocamos los módulos tanto de la componente en Y como la componente en X, porque al tratarse de un triángulo, ¿verdad?, esas longitudes de las componentes van a ser positivas, porque como toda longitud, toda distancia siempre va a ser positiva. Espero que esto haya quedado bien claro. Vamos a darle entonces solución a nuestra segunda parte, que tiene que ver con la magnitud del vector, con el tamaño del vector S. Y ya saben que el tamaño del vector S es igual a la siguiente relación, es decir, el módulo del vector S es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevadas al cuadrado, es decir, S de X al cuadrado más S de Y al cuadrado. Porque esas componentes, ¿verdad?, vienen a ser los catetos de un triángulo rectángulo donde el vector viene a ser la hipotenusa. Y a partir del teorema de Pitágoras obtenemos esta relación que tenemos acá, ¿verdad? Entonces ahora simplemente sustituimos. La componente x al cuadrado sería menos 5 al cuadrado, más la componente y al cuadrado sería 6 al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de S va a ser igual a la raíz cuadrada de 61, que es lo que da 25 más 36 nos daría 61. Ese sería el tamaño del vector S, es decir, su módulo, su magnitud. Bueno amigos, ya con esto le damos solución al ejercicio número 2 totalmente. Determinamos el ángulo o dirección del vector y también determinamos su magnitud. Ahora pasemos a un tercer ejercicio donde nos van a dar las coordenadas polares del vector y debemos determinar sus componentes. Entonces pasemos a una nueva pizarra para hacer ese ejercicio. Ok, aquí tenemos el ejercicio número 3. En esta oportunidad, a diferencia de los dos primeros ejercicios, el vector t
viene dado a partir de sus coordenadas polares. Este par de elementos que están acá no van a ser las componentes rectangulares, eso es lo que nos están pidiendo. En este caso, estas coordenadas polares, este 5, va a representar el módulo del vector y los 210 grados es la dirección del vector. Medido ese ángulo desde la parte positiva del eje X y en sentido contrario a como giran las agujas del reloj. Para ver esto más claro, vamos a remitirnos a la parte gráfica, tal como hicimos con los dos ejercicios anteriores, y vamos a analizar en su contexto qué es lo que tenemos y qué es lo que nos están solicitando. Entonces pasemos a la parte gráfica. Ok, aquí ya tenemos, ¿verdad?, el plano cartesiano y tenemos representado este vector t. Les decía que las 5 unidades es el módulo del vector, el tamaño, la magnitud del vector, y los 210 grados la dirección. Medido ese ángulo desde acá, desde la parte positiva del eje X, en sentido contrario a como giran las agujas del reloj. Entonces esos 210 grados es este ángulo alfa que vemos acá. Desde acá hasta acá 210 grados. Y este vector acá en amarillo, el vector t, de módulo 5 unidades. Me piden entonces determinar sus componentes. Cuando yo descompongo este vector en sus componentes rectangulares, aquí tengo t de x y aquí tengo t de y. Entonces puedo formar a partir de esas componentes este triángulo rectángulo. Este sería un cateto y este que está acá sería el otro cateto que no es más que el módulo de ty. Entonces yo tengo este triángulo rectángulo, ¿verdad? Y conozco implícitamente este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? Vale 30 grados. Vamos a llamarlo tita. Este ángulo alfa 210 y este ángulo tita 30 grados. ¿Por qué 30 grados? Bueno, porque desde acá hasta acá el ángulo llano me mide 180. Luego los 30 grados faltantes para completar los 210 grados sería este ángulo tita. Por eso decimos que tita, este ángulo aquí en amarillo, vale 30 grados. Entonces tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad?, de los cuales yo conozco la hipotenusa, que es el lado que se opone al ángulo recto, y en este caso ya sabemos que es el módulo del vector t. ¿Qué conozco también? Conozco que este ángulo vale 30. Yo podría aplicar la razón trigonométrica seno y coseno para determinar tanto tx, es decir, la componente rectangular en el eje x, y ty, la componente rectangular en el eje y, valiéndome, repito, de la función seno y coseno definidas en un triángulo rectángulo. En primer lugar, sabemos que la función seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y quién es el cateto opuesto al ángulo tita, que es el que conocemos en este triángulo rectángulo? Esta longitud, que no es más que el módulo de ty. Entonces nosotros pudiéramos escribir que seno de tita, que vale 30 grados, luego lo vamos a sustituir, será igual al cateto opuesto a este ángulo, que es esta distancia, que no es otra cosa que el módulo de la componente rectangular en el eje y sobre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa en este triángulo rectángulo? El módulo del vector t. Entonces pudiéramos colocar acá módulo de t. Pero me interesa realmente es la componente ty. Esto lo conozco y esto lo conozco. Entonces yo pudiera despejar acá el módulo de ty, es decir, el tamaño de esta longitud, ¿verdad?, va a ser igual al módulo de t, que lo vamos a pasar a multiplicar acá a este miembro por el seno de tita. Luego simplemente sustituimos. Entonces el módulo de ty va a ser igual al módulo de t, que son 5 unidades, por el seno de tita, que vale 30 grados. Tita vale 30 grados, entonces sería seno de 30 grados. Entonces eso sería 5 y el seno de 30 grados es 1/2. Es decir, 5 por 1/2, 5 medios. En este caso es el módulo de ty, vale 5 medios. Pero recuerden que esta componente que está en el eje y está en la parte negativa del eje y. Entonces quiere decir que esa componente va a ser 5 medios negativos. Acá simplemente hemos determinado su tamaño, es decir, 5 medios, o lo que es lo mismo 2,5, que es exactamente esta parte en este triángulo rectángulo, el cateto opuesto a tita. Ahora vamos a determinar
lo que sería la componente en el eje X. Aquí no nos vamos a servir del seno, sino del coseno, porque esta TX representa el cateto adyacente a este ángulo θ en este triángulo rectángulo. Entonces escribimos acá coseno de θ va a ser igual al cateto adyacente, que ya sabemos que es TX, es decir, el módulo de la componente rectangular del vector t en el eje X sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa ya sabemos que es el módulo del vector, es decir, el módulo de t. Queremos conocer este elemento, entonces lo despejamos de esta ecuación. Entonces el módulo de tx va a ser igual al módulo del vector t, en este caso por el coseno de θ. Y al igual que hicimos acá, entonces ahora sustituimos. El módulo de tx va a ser igual al módulo de t, que son 5 unidades, por el coseno de 30 grados. Y el coseno de 30 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Es decir, 5 medios raíz cuadrada de 3. En este caso, tx está ubicado acá en la parte negativa del eje de las x, por lo tanto, a nivel de componentes rectangulares, esto que está acá, le vamos a colocar signo negativo. Entonces, el vector t, escrito a partir de sus componentes rectangulares, va a ser, para el caso de la x, 5 medios raíz cuadrada de 3, pero ya sabemos que esto era simplemente el módulo, el tamaño, ¿verdad? Pero como está ubicada en la parte negativa del eje X, le colocamos acá signo menos. Y lo propio vamos a hacer con la componente en Y, que era 5 medios, entonces aquí va a ser menos 5 medios. Y este sería el resultado. Ya estas son las componentes rectangulares del vector t a partir de lo que conocíamos que eran las coordenadas polares de ese vector t. ¿Qué quiero que tomen como conclusión? ¿Cómo determinar entonces las componentes rectangulares a partir de las coordenadas polares? Vamos a escribir acá a nivel general lo que serían esas ecuaciones que nos van a servir para determinar las componentes rectangulares. En el caso de x, para un vector general, es decir, la componente en x, bx, recuerden su módulo, es decir, su tamaño. Luego tenemos que ver la dirección donde se ubican en los ejes para saber si el signo va a ser positivo o negativo. Pero en cuanto a su módulo sería, para el caso de x, ¿verdad? Aquí lo tenemos, el módulo del vector que estén estudiando, del cual conocen sus coordenadas polares, por el coseno del ángulo que estén estudiando, el coseno correspondiente al triángulo rectángulo que estén estudiando, ¿ok? Y en el caso de la y, la componente en y, vean que estoy colocando y, estamos hablando de un vector general, va a ser el módulo del vector b por el seno del ángulo que estén estudiando. Recuerden que digo acá módulo porque siempre vamos a trabajar con un triángulo rectángulo que, independientemente del cuadrante donde se encuentre, lo vamos a considerar como que si estuviese en el primer cuadrante. Es decir, siempre vamos a trabajar con ángulos agudos mayores que 0 y menores que 90 grados, esos ángulos con los cuales nosotros vamos a trabajar independientemente, repito, del cuadrante donde se encuentre, porque siempre el triángulo rectángulo nos va a remitir a ángulos agudos, ¿ok? Bueno, ya con esto terminamos los 3 ejercicios que le tenía preparado para este video. Espero que haya sido comprensible lo que hemos explicado en cada uno de los 3 ejercicios. De no haber sido así, no te preocupes, deja tus inquietudes, preguntas, dudas en la caja de comentarios y yo trataré de responderte la misma a la mayor brevedad posible. No me queda más que darte las gracias por tu atención, por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.